A tan solo 25 kilómetros de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, se encuentra ubicado el municipio de Tenjo, Patrimonio Histórico de la Humanidad. Bienvenidos a este mágico recorrido por su historia y tradiciones. Tenjo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hola, bienvenidos a Tenjo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Una serie temática documental 100% tenjana donde contaremos nuestra historia, veremos nuestro presente y hablaremos de nuestro futuro. Es un espacio que tendremos en nuestra televisión para conocer más acerca de nuestro municipio. Tenjo, Patrimonio de la Humanidad. Escuchado decir que fue el séptimo día que el Señor descansó tras larga travesía, y quiero yo pensar que fue aquella mañana que de un jardín de rosas se plantó, de todas la más pura y bella flor, la flor de la sabana. Le dio su cariño profundo, la regó con su amor tan fecundo. Le dio sus paisajes tan hermosos, que encuentra el caminante embriagador de sosiego y reposo. Esa flor tan solo tiene un nombre que el Señor llevará en su recuerdo, porque el pueblo encantador que llena de alegría el corazón al ver en las mañanas su verdor es Santiago de Tenjo. Le canto a Tenjo, pueblito viejo, le canto al campesino y al jornalero, le canto a sus montañas y abolengo, a la peña de Huayca, tesoro nuestro. A ti te canto, pueblito mío, porque en tu frío hallé el calor que me abrigue en las noches de invierno. Por vivir en tu suelo yo le doy gracias a Dios. canto a Tenjo, pueblito viejo, le canto al campesino
y al jornalero. Le canto a sus montañas y abolengo, a la peña de Huayca, tesoro nuestro. A ti te canto, pueblito mío, porque en tu frío hay el calor que me abriga en las noches de invierno. Por vivir en tu suelo yo le doy gracias a Dios. Con aproximadamente 20.000 habitantes, Tenjo es uno de los municipios de Cundinamarca que aún conservan una viva imagen de su historia. Personas como el historiador, psicólogo y comunicador Alfonso Zapata Silva, quien nos acompañará en este recorrido, han dedicado gran parte de su vida al estudio y documentación de la historia de Tenjo. Bueno, cuando los españoles llegaron a la sabana de Bogotá, en su travesía desde Barranquilla hasta la sabana de Bogotá, ellos encontraron muchos indígenas que salían de unas chozas de diferentes ubicaciones y que, según ellos, decían que parecían como moscas que salían por todos lados. Ese término mosca más adelante se tomó como muisca y se volvió la forma de llamar a los indígenas que habitaban la sabana de Bogotá, y específicamente el sitio donde está Tenjo. Los indígenas que habitaban estas localidades no estaban en poblados, estaban en bohíos separados, básicamente en los montes, porque realmente la sabana de Bogotá era casi un lago y era muy difícil transitar por la sabana, entonces los indígenas preferían los montes y el piedemonte para ubicarse. Los indígenas, a su vez, cuando vieron unos señores rarísimos montados a caballo, que eran unas figuras monstruosas para ellos, entonces decían chipcha, ved un varón, quiere decir en chipcha, y de ahí salió el término chipcha, que usamos tan frecuentemente, y es simplemente la expresión en que los indígenas hablaban de los españoles que apenas estaban empezando a ver. Más adelante, ya hacia los años de 1603, es cuando los españoles piensan en fundar un nuevo pueblo que se llamaría Santiago de Tenjo. Este pueblo se fundó simultáneamente con el pueblo vecino de Tabio el mismo día. Realmente la fundación se hizo hacia el 26 de febrero de 1603, pero el acta de fundación que se llevó a la Real Academia de Bogotá fue el 8 de abril de 1603, por eso se quedó registrado como fecha de fundación, el 8 de abril, y no el día que se hizo la visita de fundación, por el oidor Diego Gómez de Mena. Ustedes deben saber que la Real Audiencia era como lo máximo que había en Bogotá para administrar las nuevas fundaciones y los nuevos pueblos, porque antes de la fundación lo que había eran encomiendas. Una encomienda era simplemente un resguardo de indígenas que se le entregaba a una persona que era dueño y señor de los animales y las personas que existían dentro de una extensión más o menos grande. Se dice que la hacienda Miravalle, que ustedes pueden observar aquí en Tenjo, en la vereda de Santa Cruz, fue una de las casas de los primeros encomenderas, que hubo una mujer encomendera, y esa casa es tan antigua que data desde esa época colonial, cuando se hacían las casas que, como cosa muy especial, tenían una poseta o piscina, y que se sepa es la única que en Tenjo tiene esas características, precisamente por lo que era una mujer la regente o la encargada de Tenjo.
encomiendas se dice que de las primeras tenían más o menos unos 780 indígenas, pero como les digo estaban repartidas en diferentes partes y solamente se habla de que existía un pequeño poblado que se llamaba Songotá, porque las otras cosas eran simplemente asentamientos de caciques, como el cacique Churuguaco, que hoy le da nombre a una vereda. Churuguaco quiere decir el amigo tartamudo en chibcha, y era un cacique que según dicen tenía algún problema al hablar. O Chincé, o cualquier otra de las veredas que hoy en día todavía conservan esos nombres indígenas, pero que eran básicamente pequeñas, muy pequeñas asociaciones de casas. En donde está Tenjo hoy en día, pues en esa época no existía nada, simplemente había el cementerio del cacique Tenjo, y cuando finalmente se decidió hacer el pueblo para la fundación del mismo, el asentamiento que había hacia el lado del Palmar, lo que llamamos hoy la Pan de Azúcar, por a raíz, según parece, de una gran epidemia que hubo, decidieron meterle candela a todas las chozas para evitar el contagio, y las personas se vinieron a vivir al pie del cementerio chibcha, en la calle contigua al templo colonial. Cuando pasaron el acueducto del alcantarillado, por ahí se encontraron muchos vestigios de tumbas indígenas. Parece que ese era el camposanto de ellos, se llamaba hasta el camposanto, así le decía los antiguos curas párrocos de Tenjo. Amparo Cortés es también investigadora e historiadora. Actualmente se desempeña como directora de la Oficina de Turismo del municipio de Tenjo. Sus investigaciones le han permitido obtener importante información sobre Tenjo en el periodo prehispánico, así como lo relacionado con el adoctrinamiento indígena a la llegada de los españoles. Fue tan importante el adoctrinamiento que se hicieron capillas pozas que estaban ubicadas en torno al Parque Central. Una de ellas todavía se encuentra en uso, ya no como capilla poza, sino como cafetería, que es la que queda diagonal a la Casa de la Cultura. Otra que debió demolerse a la construcción del edificio municipal. Otra que queda en la carrera segunda con calle Cuarta, que es la capilla de San Antonio. Estas capillas pozas tenían como la obligación, digamos, de ir entregando a los indios diferentes imágenes de tipo religioso, como diferentes santos traídos de Europa, de Italia y de otras regiones, a fin de que ellos se fueran adoctrinando y mirando qué cualidades tenían estos santos y se fueran olvidando un tanto de los dioses que adoraban. Nuestros indígenas adoraban el sol, la luna, el agua, las montañas. Bueno, tenían cantidad de dioses, inclusive las piedras, porque muchos de sus santuarios que se encuentran a lo largo de las cordilleras, de la Huayca hacia la Punta, son realmente una maravilla para poderlas observar, para poder ver esa arqueología tan importante y esa divulgación a esos dioses que tenían ellos, de los cuales esos vestigios pues nos dejan mucho que pensar que era una cultura muy fuerte, muy impresionante en su sabiduría, en el cuidado al medio ambiente. Entonces eso nos ha dejado un legado de tipo cultural al cual estamos invitando a que conozcan en el municipio de Tenjo.
En Tenjo se mantienen vigentes importantes tradiciones. Nuestro arte y cultura en las manos de nuestros artesanos son un invaluable tesoro del cual nos sentimos orgullosos. La Administración Municipal de Tenjo, en cabeza de nuestro alcalde, el Dr. Hansi Zapata Tibaquirá, dio inicio este año a una nueva feria turística y empresarial, en donde nuestros artesanos y empresarios presentan su importante trabajo artístico de la más alta calidad. Bueno, la feria ha estado en la participación de aquí en los municipios, está muy interesante, una muestra muy buena, de muy buena calidad, excelente. En esta primera muestra empresarial que se hace en Tenjo, es algo muy importante porque nunca se había hecho esto. Es una muestra de todos los empresarios que estamos aquí actualmente en Tenjo. Una impresión de aquí la parte turística del pueblo, entonces es un concepto nuevo de portarretratos. De esa forma. Continuando con la parte turística, tenemos un ensamble de la zona turística, es un fotomontaje de toda la zona del centro histórico de Tenjo, que comprende la parte arquitectónica, antigua e histórica, y la parte arqueológica de la zona de las cuevas donde están los pictogramas. Este souvenir de Tenjo es muy exclusivo porque tenemos primero la información del pueblo y tenemos un pictograma que data de 4000 años, es único en Colombia, único en esta zona Cundinamarca, es la diosa Bachué, que es un ícono importante de la cultura muisca. Entonces, el conjunto es un utilitario, es un llavero, y tiene la parte turística, la información de la parte turística y la información de la parte pictórica, de los pictogramas de la diosa Bachué y la cultura muisca. Hay otras técnicas que involucran maderas exóticas también, como la macana, por ejemplo. Macana, que es una madera muy dura, se ha utilizado, es una chonta, una especie de guadua, se utiliza mucho en el Amazonas y en Putumayo. Y también tenemos carreto de la Guajira, que es una madera exótica, muy especial, y esta combinación hace un utilitario muy exclusivo. Esto es para el pateo, la mantequilla. Y el contenedor es en zapán. Como vemos, el terminado es bien perfecto en el sentido del brillo y la textura. Esto es carreto de la Guajira, es un decorativo, y el grado de dificultad radica en que por este hueco de 1 pulgada se le saca todo el contenido de la pieza, que queda como una cáscara de huevo, por decir algo, ¿no? Entonces el grado de dificultad es donde radica, es sacarle por ahí con mucho pulso para que la pieza no se reviente, no se dañe, no se abra, porque es una pieza maciza. Y el terminado también es con malaca, que es muy terso, muy satinado, ¿no? Es una pieza de exportación realmente, y es una pieza exótica. Así finaliza el programa de hoy. Esperamos verlos en una próxima emisión. Hasta pronto.